re bien. Entonces, igual si quieren mantener su cámara encendida o algo para obligarse a poner atención, pues lo pueden dejar. Igual yo dejé el modo foco activado para que no les afecten los datos en las cámaras de otras personas. Y si tuvieron algún problema con su corto, porfa envíennos correo y vemos qué les podemos ayudar. Entonces, para poder entender un poco la práctica de esta semana, se llama bombeo de protones por levaduras y efectos de inhibidores y otros desacoplantes de la cadena de transporte. Entonces, por eso es bastante importante que ustedes tengan ya un poco la base de qué es la cadena de transporte de electrones. Y vamos a hacer dos resúmenes esta vez. Una con todos los conceptos de clase y otra con ya el experimento que van a hacer en el laboratorio para que puedan hacer su reporte un poquito más fácil. Entonces, igual voy a ir preguntando entre toda la presentación. Y empezamos que para conocer todo esto de la cadena de transporte y demás, tenemos que saber qué es la respiración celular. Entonces, Abril, ¿podrías hacerme favor de leer lo que dice acá de respiración celular? Sí. La respiración celular es un proceso oxidativo final del catabolismo que tiene como fin generar energía por medio de 3 pasos. Glucólisis y degradación de otros compuestos como aminoácidos. Aminoácidos y ácidos grasos. El ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. ¿Sigo? Sí, por favor. El proceso de fosforilación oxidativa permite reoxidar NADH y FADH2, una de las principales funciones, y la segunda es la generación de ATP. El aceptor final de electrones es el oxígeno. Se reduce a agua. Ok, muchas gracias. Entonces, como acaban de mencionar, la respiración celular es este paso final del catabolismo, en donde todos los acarreadores y otras moléculas que se estuvieron generando a través de glucólisis, a través del ciclo de Krebs, ya van a poder oxidarse y generar ATP. Y el aceptor final pues sería el oxígeno, que se va a reducir a agua. Aquí menciona glucólisis porque es lo que han visto ustedes hasta el momento en la clase, pero en realidad no solo los carbohidratos se oxidan, también se oxidan ácidos grasos, se oxidan aminoácidos y otros compuestos. Entonces acá con este esquemita se ve un poquito mejor. La glucólisis, pues ya habíamos visto que convierte la glucosa a piruvato y pues entra a la mitocondria por medio de las lanzaderas que tiene de malato o oxalacetato y entra a la matriz mitocondrial. Ahí la PDH lo convertía en acetil-CoA y ya podía ingresar a ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs pues se producía ATP, se producía CO2 y también se producían acarreadores de electrones. Entonces lo nuevo es de que estos acarreadores pues se van a la cadena de transporte de electrones y esta cadena de transporte de electrones pues va a ser la que va a generar ATP. ¿Y qué es esta cadena? Como lo dice su nombre, pues son algunos complejos que lo que van a hacer es oxidar o reoxidar, dice acá, el NADH y el FADH, como se ve acá. Y además, pues esta energía generada va a producir ATP. Entonces también tenemos que conocer un poquito de qué es la anatomía de la mitocondria para tener estos conceptos claros. Entonces en 1948, Eugene Kennedy y Albert Leninger, que es el señor por el que el libro tiene el nombre de Principios de Bioquímica de Leninger, ellos describieron que la mitocondria es en donde se realiza la fosforilación oxidativa en eucariotas. En procariotas, pues como no tienen compartimentos celulares, ocurre en el citosol, pero en el caso de eucariotas, como bacterias o como las células animales, pues todas las reacciones de fosforilación, no solo de carbohidratos, sino dijimos también aminoácidos y ácidos grasos, pasan adentro de la mitocondria. Y esto es bastante importante porque eso permite comprender mucho el catabolismo y la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿cómo es la estructura de la mitocondria? La podemos ver acá a la derecha y tiene 3 partes principales. La primera es la membrana externa, que es permeable a través de canales. O sea, esta sí va a tener bastante comunicación entre el citosol y la membrana por medio de estos canales o porinas que permiten el paso libre de moléculas, ya sea moléculas pequeñas, cationes, etc. ¿Qué dice en el segundo inciso, Karen Santizo? Las partes de la mitocondria. Sí, la membrana interna. Membrana interna es impermeable a moléculas pequeñas, incluidos protones.
Aloja componentes de cadena transportadora de electrones y ATPase. Ok, entonces en la membrana interna, esta es una de las estructuras más importantes para que nosotros podamos hacer la cadena de transporte de electrones. ¿Por qué? Porque es impermeable a protones. O sea, los protones que nosotros tengamos en el espacio entre la membrana externa e interna, que se llama espacio intermembrana, no va a permitir que los protones ingresen a la matriz. Y este fundamento es uno de los más importantes para que se pueda hacer la cadena de transporte de electrones. Además, embebida en esta membrana interna es en donde van a estar todos los complejos de la cadena de transporte y también la ATP sintasa, que es la que al final nos va a generar ATP. Y por último, en la matriz es el espacio acotado que dice por la membrana interna, o sea, todo el interior. Y aquí pues es en donde se van a llevar las opciones que ya sabíamos antes, como el complejo de la piruvato deshidrogenasa, el ciclo del ácido cítrico y otras cosas que ustedes han visto. Entonces, solo acá con Lenny. Entonces, habíamos dicho que la membrana interna es impermeable a protones. Y gracias a esta membrana interna es que se puede hacer la teoría quimiosmótica. Entonces, Vera Velázquez, ¿podrías leerme qué dice acá de la teoría quimiosmática? Todo, por favor. Las diferencias transmembrana en la concentración de protones, el reservorio de energía de la oxidación biológica, aspectos claves. Hay flujo de electrones a través de la cadena transportadora de electrones, CTE. Se conserva la energía de oxidación en forma de potencial electroquímico transmembrana. El flujo de los protones es quien proporciona la energía libre para el ATP sintasa acoplado a la fosforilación, fuerza protomotriz. Ok, muchísimas gracias, Vera. Sí, entonces, ¿qué es la teoría quimiosmótica? Es esta teoría que nos dice que este gradiente de protones que se está produciendo afuera de la matriz, o sea, en el espacio intermembrana, nos va a poder generar energía. Y nos dice que es el reservorio de energía de la oxidación biológica. ¿Por qué? Porque la oxidación lo que va a hacer es agarrar o transportar estos electrones e impulsar protones. Hagan diferencia entre estos dos conceptos que a veces se confunden. Electrones, pues son estas partículas electronegativas que son las que tienen los enlaces, y protones, en este caso, son iones de hidrógeno que están positivos. Entonces, este flujo de electrones a través de la cadena permite que haya un gradiente de protones, y esos protones generan una fuerza que se llama fuerza protonmotriz, que es lo que va a hacer que la ATP sintasa pueda sintetizar ATP. La ATP sintasa nosotros la podemos ver como que si fuera un rotor o una de estas veletas. Nosotros, pues, si en una de estas veletas o cuando están las plantas de hidráulicas, pues usan la fuerza del agua para generar un motor, y ese motor genera energía. En el caso de la eólica, pues la fuerza del aire es la que genera la energía para que igual se pueda generar electricidad. En el caso de la célula, la ATP sintasa, los protones son los que van a hacer que gire, y ese giro va a formar cambios conformacionales que va a permitir que a través de ADP y fosfato inorgánico se genere ATP. ¿Y por qué pasa? Como hay mayor concentración de protones afuera de la matriz que adentro, los protones van a intentar ingresar de nuevo a la matriz para obedecer la difusión de gradiente por concentración. ¿Tienen claro esta parte y por qué es la fuerza protón motriz la que nos ayuda a generar ATP? ¿O hay algo que no haya quedado muy claro? ¿Sí? Los protones salen por los complejos de la cadena de transporte de electrones. Ajá. Y entran por medio de la ATP sintasa de nuevo a la matriz. Ok. Entonces,
¿Por qué es tan importante esto? Porque gracias a esta teoría quimiosmótica y gracias a las propiedades que dijimos que tiene la membrana interna de la mitocondria, las reacciones redox se pueden acoplar a la síntesis de ATP. Entonces, ¿qué es la cadena de transporte de electrones? La cadena de transporte de electrones está conformada por 4 complejos que tienen varios transportadores de diferente electronegatividad. Si ustedes lograron ver el videito que se les subió en el instructivo de esta semana, pues decía que adentro de cada uno de estos complejos había centros electronegativos, por ejemplo, que pueden ser de hierro y azufre, o anillos de porfirina, etcétera. Pero lo que hacían era de que los electrones podían irse saltando de un lado a otro. Y entonces, al irse saltando, estos generaban energía que permitía que los protones de adentro de la matriz se fueran al espacio intermembrana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando un gradiente de protones. ¿Por qué? En el espacio intermembrana de por sí hay alta concentración de protones y aún así estamos impulsando este gradiente, estamos añadiéndole más protones. Estamos regenerando el FADH y el NADH. Ven acá, el NADH es el que dona esos electrones y se vuelve NAD+. Entonces este NAD+ ya puede regresar al ciclo de Krebs, puede regresar a todas las reacciones de oxidación, al igual que el FADH. Y por último dice que el oxígeno es el aceptor final de los electrones, que se reduce a agua. Entonces vean, los electrones viajan por este caminito y por medio de todos los complejos, pues llegan al complejo 4 y aquí el oxígeno es el aceptor final y se convierte en agua. Entonces, al final, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros acoplamos todo esto, pues podemos generar energía en forma de ATP. ¿Y en dónde se lleva a cabo todo esto? Dijimos que este complejo está embebido en la membrana mitocondrial interna. El oxígeno estaría en la matriz mitocondrial. Ese sí tiene cierta difusión por ser molécula pequeña y como es hidrofóbica, pues también puede pasar por la membrana. Ok, entonces repasando, son 4 complejos que impulsan protones hacia el espacio intermembrana. Además, oxidan el FAD y el NAD. Y el aceptor final es el agua. ¿Para qué? Para que por todo esto nosotros podamos generar ATP. ¿Y dónde pasa? En la membrana mitocondrial interna. ¿Todo bien hasta acá? Ok, gracias, Michelle. Y si nosotros le queremos ver un poquito más animado y más bonito, pues esto sería lo que pasaría, ¿no? Aquí estos son los 4 complejos que están avanzando. Vean cómo este puede ser el NAD o el FAD. En este caso sería NAD que está dando sus electrones. Los electrones pasan por estos centros y se van saltando de un lado a otro. Eso impulsa protones hacia afuera, que son estas bolitas blanquitas. Vean, aunque en la matriz hay menor concentración, se siguen impulsando hacia afuera. Y al final pues llega el agua, el oxígeno, perdón, que se convierte en agua en el complejo 4. Entonces vamos a ver cada uno de estos complejos, quizá porque ya los vieron en clase, pues les ayuda a entender un poco mejor y si no, pues ahorita terminamos de explicar. Entonces, Glenda Ochoa, ¿me podrías hacer favor de leer el inciso 1 y 2? Buenas tardes, sí. Oxida a NADH en NAD más y H más. Cadena de centros activos con diferente afinidad entre complejos por los electrones permite transferir 2 electrones al complejo ubiquinona. Ok, muchas gracias, Glenda. Y José Manuel, ¿podrías hacerme el favor de leer los 3 y el 4? La energía que se genera por medio de la descolocación de electrones permite la transferencia de 4H+ de la matriz al espacio intermembrana contra el gradiente. Número 4, ubiquinona Q, se reduce a QH subíndice 2 y va hacia el complejo 3. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué va a ser el complejo 1? Los complejos sí nos ayuda un poquito el nombre. NADH deshidrogenasa. ¿Qué tipo de reacción catalizan las deshidrogenasas? Colóquenmelo en el chat, por favor.
Óxido de reducción. Muy bien, Isa. Sí, ajá. Es que no escuché la pregunta, no sé si la podrías repetir. Así, las deshidrogenasas catalizan una reacción de óxido de reducción. Y el complejo se llama NADH deshidrogenasa. O sea que el NADH pues, es el que va a sufrir o va a participar en esta reacción. Entonces, ¿qué va a pasar? El NADH dijimos que se oxida. Entonces, va a dar sus electrones al complejo. Vean acá, el complejo entre su estructura tiene la flavina mononucleótido, que ya la habíamos mencionado antes en el seminario de vitaminas, que también servía para acarrear electrones. Entonces el NADH se oxida. Por otra parte, los electrones se van a ir saltando por todos estos centros y van a reducir a la ubiquinona. Entonces ustedes pueden empezar a hacer su cuadro comparativo. Complejo 1, NADH se oxida, ubiquinona se reduce. Los electrones van a viajar y esta energía es la que hace que los protones puedan ser impulsados en contra de su gradiente. Vean acá 4 protones. Pasan de la matriz al espacio intermembrana. Y se genera un gradiente porque aquí hay una alta concentración de protones y dijimos, aún así, estamos impulsando más. ¿Y qué va a pasar con esta ubiquinona reducida? Va a viajar al complejo 3. Entonces tiene 3 funciones principales. Oxida el NADH en NAD+, reduce a la ubiquinona y transporta protones de la matriz al espacio intermembrana. ¿Todo bien hasta acá? Ok. Vamos con el complejo 2. Y el complejo 2 se llama succinato deshidrogenasa. Emily Andrade, ¿en dónde habíamos escuchado nosotros a la succinato deshidrogenasa? No me recuerdo. Vamos a ver qué dicen en el chat. Andrea y Karen, en el ciclo de Krebs. Sí, justo en el ciclo de Krebs era esta enzima la que nos convertía el succinato en fumarato. Entonces, ¿esta qué va a pasar? Pues también cuando vieron el ciclo de Krebs decía que los electrones se los transfería al FAD. Entonces, el FAD en este caso se va a oxidar también porque va a donar los protones a los centros quirales y de nuevo se va a reducir la ubiquinona. Pero ¿qué pasa acá? En el anterior se pasaba los 2 electrones de una vez, pero acá los pasa 1 por 1 y como los transfiere 1 por 1 no se tiene suficiente energía para transportar protones. Entonces, igual, cuadro comparativo, aquí el que se va a estar oxidando no es el NADH, sino es el FAD. Se va a seguir reduciendo la ubiquinona y aquí no se transportan protones al espacio intermembrana. Vean, no se está utilizando la energía de estos saltos de electrones para impulsar a la matriz, al espacio intermembrana, perdón. Y eso es lo que va a diferenciar al complejo 1 del 2. Sin embargo, las 2 ubiquinonas reducidas, esta igual se va a ir a complejo 3. Y vean, al final los protones no se impulsan porque aunque se perdieron del FAD, pues se regresan a la matriz. ¿Todo bien hasta acá? ¿Podría repetir cuál era el que se oxidaba y reducía? Se oxida el FADH2 a FAD y se reduce la ubiquinona. Y este no transporta protones al espacio intermembrana. ¿Sí, María Fernanda? Gracias. Buenas tardes. Sí, dime. Es que fíjate que he visto, cabal, ahí está en el esquema, he visto que se oxida el FADH, pero también he encontrado como documentos y así, que dice que el succinato es el que se oxida, entonces estoy como confundida en eso. Sí, es que si nosotros lo miramos del lado del ciclo de Krebs, el succinato pasa a fumarato. Entonces, aquí estarían pasando 2 reacciones. La del ciclo de Krebs, en donde el FAD es el que se reduce y el succinato se oxida a fumarato. Pero en términos de complejo 2 de cadena de transporte de electrones, el FAD se va a oxidar para donar los electrones a la ubiquinona. Entonces sí pasa, pero depende de qué enfoque le des. Este es el enfoque de Krebs y este es el enfoque de cadena de transporte de electrones.
Ah, ya entendí. Gracias. Ok. Y entonces dijimos que todos los electrones, ya sea del complejo 1 y el complejo 2, van a pasar al complejo 3. Entonces, este complejo se llama citocromo C reductasa. Vamos a ver, Abril Morales, solo por el nombre, ¿qué crees que va a hacer este complejo? ¿O qué tipo de reacción va a hacer? Oxirreducción. Ajá, por C reductasa. Y según el nombre, ¿a quién se va a reducir, Melanie Mazariegos? Sí, ahorita. Se reduce a... Dios mío. Citocromo C. Ajá. Entonces el nombre nos lo está diciendo todo. Aquí no hay mucha ciencia de los nombres. Ahí sí que los bioquímicos nos facilitaron la vida. Citocromo C reductasa, en esta enzima se va a reducir el citocromo C. ¿Y quién se va a oxidar? La ubiquinona que viene reducida del complejo 1 y 2. Entonces, acá el complejo 1 y 2 fueron los que redujeron a la ubiquinona y este viajó al complejo 3. Y en el complejo 3, este va a donar sus electrones y se los va a dar a los citocromos. Pero aquí se complica un poco la cosa. ¿Por qué? Porque la ubiquinona puede transportar 2 electrones, pero los citocromos solo pueden transportar 1. Entonces, ¿qué pasa dentro de la enzima? Esta es casi que el transportador más difícil de comprender, pero si ustedes lo comprenden, se rayaron. Entonces, viene una ubiquinona y dona sus 2 electrones. Entonces, un electrón se va a ir al citocromo, que puede aceptar solo 1. Entonces, aquí ya se redujo. Y el otro electrón se va a transportar a otra ubiquinona, que está en una segunda posición. Entonces, aquí tendríamos en un primer paso a una ubiquinona reducida, pero solo con un electrón. Entonces, ahí ya redujimos 1. Luego viene otra ubiquinona y hace lo mismo. Pasa un electrón a otro citocromo y da el otro electrón a la ubiquinona que estaba aquí de reserva para que ya sea completamente reducida y esta incluso puede volver al complejo para donar sus electrones. Y al final, ¿qué tendríamos? Como reacción final, nosotros tendríamos que 2 citocromos se están reduciendo y que 2 ubiquinonas se utilizaron, pero que una se quedó de reserva. Entonces, al final, una se regeneró. ¿Y qué pasó con los protones? Este también impulsa protones al espacio intermembrana, porque vean acá, al momento en que este está donando sus electrones, le sobran 2 protones. Entonces, estos 2 protones se van al espacio intermembrana. Y como la reacción pasó 2 veces, en total nosotros estamos transportando 4 protones. A toda esta ciclo de le doy uno al citocromo y el otro lo regreso a la ubiquinona, se le llama ciclo Q. Y ese es como lo complejo que tiene esta citocromo C reductasa. ¿Lograron entender qué pasaba acá? Yo quisiera que lo volvieras a repetir. Ok. Entonces, llega a la ubiquinona del complejo 1 y el complejo 2. Este tiene 2 electrones. Entonces, un electrón se va al citocromo C y el otro se va a otra ubiquinona que está aquí de reserva. Entonces, ahí ya, y los 2 protones que libera se van al espacio intermembrana. Entonces, aquí llevamos en primera cuenta 2 protones, un citocromo y una ubiquinona reducida a medias, que es la de reserva. Viene una segunda ubiquinona y vuelve a hacer lo mismo. Pasa un electrón a un citocromo, vuelve a dejar 2 protones al espacio y esta ubiquinona de reserva se termina de reducir. Entonces, al final, ¿qué tendríamos? Tendríamos que 2 citocromos se redujeron, como lo dice acá, y se impulsaron 4 protones. Y al final se regeneró una ubiquinona que puede regresar al complejo 3 para hacer la misma función. Y todo este ciclo se llama ciclo Q. ¿Ya vamos un poquito mejor? Sí, gracias. Una duda. ¿La ¿Sí? ubiquinona entonces se oxidó o se redujo? Eso no me quedó claro. Ajá, se redujo
la que llegó, pero la de reservas, perdón, se oxidó la que llegó, pero la de reserva se redujo. Entonces, aquí es de tener en cuenta que no son la misma ubiquinona, son dos diferentes. Una está llegando y otra está en el espacio de reserva. La de reserva se reduce. Se reduce, bueno. pero se reduce después de que dos ubiquinonas llegaron. Porque una le da un electrón y la segunda le da el segundo electrón para estar completamente reducida. Ya, gracias. Ok. Pero, ¿sí? Entonces, ¿y los citocromos al final se reducen? Sí. Los citocromos, entonces, justo a eso iba, estos dos citocromos se van a reducir y se van a ir hacia el complejo 4. Gracias. Ok. Una pregunta, ¿y con la ubiquinona que se redujo, qué pasó? Ya no al complejo 4, ¿verdad? No, esta podría regresar al complejo 3 y repetir el ciclo. Entonces, imaginemos entonces, esta se iría de acá y regresaría a otra ubiquinona oxidada y ya se repetiría el ciclo de más citocromos y demás. Al final, los que se van a complejo 4 son los citocromos, no la ubiquinona. Y veamos cómo se llama este complejo 4. El complejo 4 se llama citocromo C oxidasa. Entonces, ¿qué crees que va a pasar acá, Jared? Se oxida. Se oxida el citocromo. Entonces, del complejo 3 venía nuestro citocromo reducido. Entonces, viene aquí el citocromo reducido y va a donar sus electrones. O sea, se va a oxidar. Y los electrones, de nuevo, van a ir saltando entre los centros de diferente electronegatividad y el aceptor final de los electrones va a ser el oxígeno. Entonces, el oxígeno va a aceptar los dos electrones y va a agarrar dos protones del medio, que son estos que están acá, perdón, y se va a convertir en agua. Y aparte, el complejo 4 también aprovecha la energía de estos electrones que se están transportando para impulsar otros dos protones al espacio intermembrano. Entonces, al final, ¿qué está pasando? Se está oxidando el citocromo, se está reduciendo el oxígeno con dos protones a agua y además se están impulsando otros dos protones, de la matriz al espacio intermembrano. ¿Ya sí logran entender acá? Como les digo, el complejo 3 es el más complicado, pero si entienden ese, pues este se va un poquito más rápido. Entonces, de nuevo, citocromo se oxida, sus electrones pasan al oxígeno, que se reduce a agua, y se impulsan dos protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrano. ¿Y esto cómo contribuye? Porque no solo estamos impulsando protones hacia el espacio intermembrana, que por sí ya tenía una alta concentración, sino que el oxígeno está absorbiendo otros dos protones. Entonces estamos dejando incluso con menos protones a la matriz. Y esto lo que hace es favorecer al gradiente. Ok. Entonces, de nuevo, citocromo se oxida, oxígeno se reduce a agua y dos protones salen de la matriz al espacio intermembrano. Y por último, ¿quién es el que iba a aprovechar todos esos protones que se están expulsando a la matriz? Digo, al espacio intermembrana, es la ATP sintasa. Entonces, la ATP sintasa, les había comentado que es como rotor que por medio de los protones, pues va a girar y ese giro en su estructura va a hacer que cambie conformacionalmente y pueda sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Y algo importante acá es que dice que su funcionamiento es reversible. Y lo explicaba el videíto que estaba en la guía, que decía que si nosotros llegamos a tener concentraciones iguales de protones adentro de la matriz que en el espacio intermembrana, esta ATP sintasa para, porque ya no hay un gradiente que favorezca a que rote y genere ATP.
así como existen otras ATPasas, que así se le llama, que hidrolizan el ATP para impulsar protones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo importante aquí que ustedes sepan es que la ATP sintasa mitocondrial va a ser la que va a utilizar el gradiente electroquímico para producir ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Entonces, eso se ve un poquito mejor con esta animación 3D. Vean cómo va rotando en su estructura abajo, y esa rotación hace que haya cambios conformacionales arriba que hacen que el ADP se convierta en ATP. Y aquí no se ve tanto los protones, pero en este se ve un poco mejor. Entonces vean de nuevo las cositas estas amarillitas que están aquí abajo, son los protones, y estos son los que están impulsando al rotor para que cambie y se produzca ATP. ¿Entendemos esto de la ATP sintasa? Ok, entonces un resumencito final antes de continuar. El ATP se queda en la mitocondria y ya sea puede salir al citosol o le puede servir de energía a la célula. Entonces, resumen de todo lo que acabamos de ver. Y aquí pues vamos a ir preguntando. Nicole, ¿qué característica dijimos que tenía la membrana interna de la mitocondria? Era donde ocurría lo de la síntesis de ATP. Ajá, pero ¿qué característica tenía con respecto a los protones? Eso ya no me acuerdo. Permeable. Sí, es bueno. impermeable. Es impermeable a protones. Entonces, que sea impermeable nos permite que haya mayor concentración en el espacio intermembrana que en la matriz. Ok, ¿qué era la teoría quimiosmótica? Vamos a ver, Mari Carmen. Mari Carmen Mendoza, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ok. Era la que se obtenía con reacciones de oxidación. No. Más o menos. Entonces, solo repasando. La membrana interna dijimos que era impermeable y la teoría quimiosmótica es la que nos dice que esta diferencia o el gradiente de protones nos va a generar energía y va a ser el que impulsa a la ATP sintasa. Entonces, de eso va la teoría quimiosmótica. ¿Qué funciones tiene la cadena de transporte de electrones? Sonia Hernández. ¿Me podrías repetir la pregunta? Es la 3, ¿verdad? Sí, ¿qué hace la cadena de transporte de electrones? Según lo que vimos ahorita. Fomenta el gradiente de protones. Uh-huh. Y está conformada por 4 complejos. ¿Estaría bien así? Sí, ahí vamos. Entonces, igual, son 4 complejos que fomentan el gradiente de protones y además en estos se oxida el NADH a NAD+, y también el aceptor final es el oxígeno que se convierte en agua. Eso sería todo. Y al final, ¿qué dijimos que se permitía que genere ATP, la ATP sintasa? Adriana Alvarado. Hola, ¿podrías repetirme la pregunta? ¿Qué es lo que permite que la ATP sintasa genere ATP? Según la imagencita que vimos hace un ratito. ¿El ingreso de los protones? Ajá, la fuerza protón motriz o el gradiente de protones. ¿Y esta reacción es reversible o irreversible, Adriana? Reversible. Reversible, muy bien. Entonces, de nuevo, acá estaba pues esta ATP sintasa que va a utilizar la fuerza protón motriz para generar ATP. Ok, entonces ya con esto...
¿Sí? ¿Podrías repetir por qué es reversible? Porque este igual puede funcionar en ambas vías, así como puede sintetizar ATP, que justo está esta imagen, puede hidrolizar ATP para impulsar protones hacia afuera. Entonces, eso es una característica de las ATPasas que nos va a ayudar a comprender también la segunda parte. Gracias. Ok, entonces ya podemos ir a la actividad de retroalimentación. Entonces, para la actividad de retroalimentación, igual si pueden activar sus camaritas y les voy a explicar de cómo va esto. Entonces, en la plataforma del puzzle que se les colocó, ya está el videito. Y no sé, Laura, si quisieras también contarles. Sí, en esta plataforma lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a observar el video y cada cierto tiempo les va a salir una pregunta. Ustedes tienen que ir respondiendo esa pregunta de acuerdo a lo que hayan visto en el video. Entonces el video dura aproximadamente 7 minutos, un poquito más, y les vamos a dar 15 minutos para que lo puedan realizar. Entonces les voy a mandar el link aquí por el chat, por si no tienen abierto el Edposa, para que puedan abrir el video. El video está ahorita que inicia a las 4:49 y vamos a tener hasta las 5:04. El video trata sobre todo lo que Pablo prácticamente les acaba de explicar ahorita, entonces ya tienen como alguna idea. Está en inglés, pero también tiene subtítulos por si los quieren activar. No sé si hay algo más que agregar, Pablo. Sí, por si alguna vez llevaron un curso de Coursera, algo así es la dinámica. Mientras ustedes viendo el video, pues les aparecen las preguntas y no pueden adelantar el video, y si se salen de la pestaña también se para. Entonces traten de verlo en un mismo dispositivo para que no se les pasen los 15 minutos. Sí, la idea es que lo logren ver todo, ¿verdad? Y que vayan resolviendo ahí algunas dudas de lo que no les haya quedado muy claro ahorita. Igual si tienen algún problema de internet o demás, pues pueden decirnos para que así ya lo tenemos en cuenta. Entonces ya pueden iniciar y suerte con sus videitos. A las 5:04 regresamos a la explicación. Yo solo quería avisar de que tuve un apagón, entonces me sacó de la reunión de Zoom de mi compu, entonces voy a activar la cámara de mi teléfono, pero voy a estar haciendo el examen de mi compu. Gracias. Gracias, Yancy. Y las personas que faltan de cámara, por favor, enciendan. Yo estoy en 2 dispositivos. Ok, gracias. Perdón, en la compu, ¿será que lo puedo hacer? Es que estoy intentando en mi teléfono, pero no me deja ver el video. Me sale que abre el link en una app, pero no. Sí lo puedes hacer en tu compu. Ok.
Solo todavía hay algunas personas que tienen la cámara apagada y no están 2 veces para que puedan revisar. Tal vez se les olvidó encenderla. Perdón, tengo una pregunta. Cuando me salen las preguntas ya le doy, pero no me carga, se queda así como cargando y ya no regresa al video, sino que vuelve a iniciar. No sé si estará mal mi internet o lo estoy haciendo mal. Tal vez sí, pero por ejemplo, si llegaste a la primera pregunta, creo que sí te deja adelantar el video hasta ella. Entonces, al momento de que contestes, dale en continue. Y así veamos si te sigue permitiendo continuar el video. Disculpen, yo tengo una consulta. Es que en la pregunta 2 no estaba una opción 2 veces y la única que estaba correcta
No estaba en las opciones. Sí, no están repetidas, cambia una palabrita. Entonces es de leer con mucho cuidado, pero sí está la respuesta correcta. Pero no está la respuesta. No está en las opciones, no está la respuesta que emitir. No sé. Que es que la pregunta 2 dice que permite que la ATP sintasa rote para generar ATP. Y, Ya. ajá, y sí aparecen ahí abajito las tres opciones. Ah, ya. Perdón, Pablo, fíjate que me dice que ocurrió un error, chequeé o sea, la conexión de internet y trate de nuevo y no me deja como cargar mi respuesta a la primera. Ay, ya, perdón. Okay. Sí, es problemilla de internet. Pablo, perdona, fíjate que a mí me pasó lo mismo y me mandó a inicios del video nuevamente. Yo iba por la pregunta 3. Si ya ibas por la pregunta 3, sí te deja adelantar hasta donde te quedaste. Entonces trata de adelantarlo. Ok.
Sí, no se preocupen, aunque se haya cerrado el video o les haya quedado la pantalla en blanco, las respuestas sí quedan registradas automáticamente. Bueno, ahorita sí ya terminó el tiempo. El link, sí, cabal, el link del video está en el instructivo de la práctica para que lo puedan volver a ver. Sí, igual quienes hubieran tenido problemas de conexión o algo, porfa, mándenme un correíto y les voy a mandar algo después de la práctica para que puedan reponerlo hoy. Y pues tenemos que continuar porque si no, no vamos a terminar la práctica. Entonces, vamos a continuar. Entonces, el videíto creo que estaba bastante, pues ejemplificaba mucho cómo se tenía que hacía la cadena de transporte de electrones. Pero algo importante que saber es de que la cadena de transporte de electrones utilizaba a la ATP sintasa para generar ATP. La ATP sintasa es un tipo de transportadores que se llama ATP-ASA, pero no existe únicamente un tipo. Si ustedes vieron en el video, pues nos decía que la ATP ASA que estaba en la mitocondria era de tipo F, era F1, F0. Entonces, ¿qué característica tienen estos? De que a través de los protones, pues van a generar ATP. Como dice este cuadrito, está en la membrana interna de la mitocondria de eucariotas y usa el gradiente de protones para sintetizar ATP, pero no es únicamente el único que existe. También existen otras ATPasas que se llaman de tipo P, que estas van a hacer la reacción contraria. Estas van a estar en la membrana plasmática de las células, ya no en la mitocondria. Y vean acá de plantas o de algunas levaduras u hongos. ¿Y qué van a hacer? Van a utilizar, sí estoy presentando, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Yo sí la veo, Pablo. Ok. Entonces, en la bomba de esta ATPasa tipo P va a ser básicamente una bomba de protones. Va a utilizar el ATP para bombear protones afuera de la célula. ¿Y para qué le va a servir bombear protones afuera de la célula? Para mantener su pH y para generar un potencial de membrana, que también es bastante importante en el caso de bacterias y levaduras para que mantengan su estabilidad. Entonces, para conocer un poquito de las ATPasas tipo P, vamos a ver, ayúdame a leer Isa Martini. El primer punto, ¿verdad? Los primeros dos. Okay. ATPasas tipo P son bombas iónicas que usan ATP para transporte activo de cationes a través de la membrana celular. En levaduras y plantas ayudan a mantener el pH intracelular y potencial de membrana. Ok. Entonces aquí ya no estamos generando ATP, sino que estamos utilizando ATP para transportar los cationes. Entonces vean, en esta figurita que está acá, este es el citoplasma y entonces estamos llevando protones hacia afuera de la célula. ¿Y para qué sirve? Para mantener el pH intracelular. Ya vimos en digestión, por ejemplo, que si nosotros no tenemos el pH ideal, nuestras enzimas y nuestras proteínas se desnaturalizan y también pasan muchas cosas que no nos van a permitir funcionar.
y además el potencial de membrana le permite a la célula pues transportarse y estar en el medio acuoso. Entonces, estas ATPasas tipo P tienen dos estadios, E1 y E2. Lo único que va a hacer es cambiar en su conformación y según estas va a tener mayor o menor afinidad a los protones y al ATP. Entonces esto lo vamos a ver un poquito ahorita. Pero lo que necesitan saber es de que este pues tiene un dominio regulador, uno intermembrana, que en este es en donde se van a depositar los protones, el sitio de fosforilación, que como su nombre se dice, se va a fosforilar, el sitio de unión a nucleótido, que es en donde se va a unir el ATP, y el sitio A, que no tiene función conocida hasta el momento. Entonces, ¿cómo funciona este? Vean acá, esta ya es una estructura tridimensional que nos demuestra qué cambio hay entre el estado E1 y E2. Del lado izquierdo está el E1, está un poquito más rígido, y del lado E2, pues ya vean que se torsiona un poquito hacia un lado. Y aquí pues vamos a ver también de que en estos dominios el P, el A y el N son conservados. Tanto en plantas como en levaduras, pues tienen estructuras similares, tienen secuencia de aminoácidos similares, por lo que se dice que las proteínas son altamente conservadas. Entonces, ¿cómo funcionan? Solo de manera general, para entender cómo es que funcionan estas ATPasas, pues viene el estado inactivo. Y dijimos que tenía un segmento regulador. Este, al igual que algunas enzimas de glucólisis y demás, fosforilado está activo y desfosforilado está inactivo. Entonces, para activarlo necesitamos fosforilarlo. ¿Qué pasa cuando está fosforilado? Pues ya cambia la conformación, pasa al estado E1. En el estado E1 ya puede venir el ATP, se une al sitio N, que dijimos que era el de nucleótido, y también se une el protón al sitio M. Luego pasa a fosforilarse. Entonces vean, el ATP se convierte en ADP y se fosforila la subunidad P. Entonces ya fosforilado, pues puede impulsar ese protón hacia el espacio afuera de la célula, que es lo que está pasando aquí en esta segunda imagen. El protón se está yendo hacia afuera de la célula y el ADP al final se va y se libera. Y cuando ya impulsó el protón, pues miramos que se quedan solito en el estado E2 e inmediatamente regresa al estado E1 para que pueda venir otro ATP y pueda venir otro protón y se siga impulsando protones hacia afuera de la célula. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan de acá? Que básicamente esta ATPasa tipo P nos va a servir para bombear protones de adentro del citoplasma a afuera de la célula utilizando ATP. Y eso es, el mecanismo pues no se lo tienen que aprender, pero así lo entendemos un poquito mejor. Ok, entonces, ¿por qué es importante? Porque dijimos que estas ATPasas podrían estar en levaduras y en plantas, y en el caso de levaduras, la que vamos a utilizar en la práctica es Saccharomyces cerevisiae. Entonces, Su, ¿me podrías leer los primeros, o bueno, todo lo que dice de Saccharomyces? Organismos unicelulares que se dividen por gemación, tienen un núcleo, mitocondrias, retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Mitocondria se lleva a cabo la síntesis de ATP. En la membrana plasmática tiene una ATPasa de H+, acopla el hidrólisis de ATP con el bombeo de H+, hacia afuera de la célula y consume hasta un 25% de ATP que se sintetiza. Ok, muchas gracias. Entonces, vean acá, en esta levadura pasan las dos cosas. Por un lado, en la mitocondria va a estar pasando toda la cadena de transporte de electrones para sintetizar ATP y además en su membrana celular va a tener estas ATPasas tipo P que van a bombear protones de adentro del citoplasma a afuera de la célula. Y vean qué tan importante es para la levadura. Consume hasta el 25% de su energía. Eso nos dice qué tan crucial es mantener el pH ideal adentro de la célula. Y pues ya vimos todo esto, pero realmente, ¿cómo nosotros sabemos que esto pasa adentro de la célula? Pues si nosotros empleamos inhibidores específicos que nos detengan en algún lado, ya sea de la ATPasa tipo P o de la cadena de transporte de electrones, nosotros podemos estimar qué está pasando o cuál es la función de cada uno.
Sí, como decías, María Fernanda, estos se ubican en la membrana celular, las ATPasas tipo P. Y pues dice que empleando inhibidores y desacoplantes se permite evaluar la actividad a través de los sistemas biológicos, que es lo que vamos a hacer esta semana en el laboratorio. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para inhibir estos procesos? Vamos a utilizar ácida de sodio, 2,4 dinitrofenol o dinitrofenol, e inhibidores de bomba de protones, que son estos fármacos que a veces recetan los médicos para la gastritis y que ayudan a que se baje la acidez de nuestro estómago, pues esos también pueden servir para evaluar la actividad de la ATPasa. Entonces, esta tabla y en sí el capítulo 19 de Leninger les va a ayudar para cuando hagan su reporte. Entonces, ojo con eso. Y vean, acá tenemos unos ejemplos. Dice cianuro y monóxido de carbono inhiben a la citocromo oxidasa. Vamos a ver, Jonathan, ¿qué complejo dijimos que era la citocromo oxidasa de la cadena de transporte de electrones? ¿Era el 1, 2, 3 o 4? Buenas tardes. ¿Sí se oye? Sí, sí se oye. Ok. Ya te están ayudando ahí en el chat. Ajá. Es el complejo 4. Al final creo que te perdimos un poquito, pero es el complejo 4. Entonces, al igual que todos estos, tanto el cianuro como el monóxido de carbono y la ácida de sodio nos van a inhibir al complejo 4 y esto pues no va a permitir que se oxide el citocromo. Lo vamos a ver más adelante. Pero lo que yo quiero que vean acá es que por eso es de que estos compuestos son tan tóxicos, porque al final nos están inhibiendo la respiración celular y si nos inhiben el complejo 4, nosotros nos quedamos sin ATP y nos morimos. Por eso es de que el cianuro y monóxido de carbono son de las sustancias más tóxicas que hasta en películas las utilizan. Pues. Y aparte, pues el dinitrofenol tiene otra vía de acción y los inhibidores de bomba de protones, otra forma de acción que vamos a ver ahorita. Entonces, en condiciones normales, veamos que esta es una levadura y esta es pues la pared o la membrana celular y aquí adentro está la mitocondria. Entonces, nosotros ya habíamos visto y pues relacionando todo, la glucosa pues entraba a la célula, pasaba a glucólisis, se producía NADH, ATP, luego el piruvato ingresaba a la mitocondria, por la piruvato deshidrogenasa se convertía en acetil-CoA y esta entraba a ciclo de ácido cítrico. Luego el ciclo de ácido cítrico nos producía FADH y NADH y estos acarreadores ya vimos ahorita que se van a cadena de transporte de electrones. Entonces en la cadena de transporte de electrones se oxidaban, se impulsaban protones al espacio intermembrana y este gradiente impulsaba a la ATP sintasa para producir ATP por medio de ADP y fosfato inorgánico. ¿Qué es lo extra que vamos a ver acá? Que esto se acopla, o sea, sale de la mitocondria y en el citosol, pues este ATP va a ser utilizado para la ATPasa tipo P, que va a bombear protones adentro de la célula, del citosol hacia afuera de la célula para mantener el pH de la levadura y para favorecer a la electronegatividad de membrana. Entonces, eso pasa en condiciones normales. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Podrías repetir lo último de qué va a pasar con el ATP que pasan el último ATP? Ahí donde está el cursor. Sí. Entonces, el ATP que se produjo por la ATP sintasa, como vimos, las levaduras acoplan hasta el 25% de esta producción para que salga el citosol y esta sirva de combustible para la ATPasa tipo P. Este circulito negro es la ATPasa tipo P, que dijimos que por medio de hidrólisis de ATP va a bombear protones de adentro del citosol hacia afuera de la célula. Perdón. ¿Ahí ya estamos mejor? Sí, gracias. Ok. Entonces, eso pasa en condiciones normales. Y ya vamos a ver qué pasa con cada uno de los inhibidores. Entonces, con el primer experimento que vamos a hacer en el laboratorio, inhibimos a la citocromo C oxidasa. Ya dijimos complejo 4. Entonces, ¿qué hace la ácida de sodio?
esta se va a unir al complejo 4 y no va a permitir que los electrones citocromo pasen al oxígeno. Por lo tanto, no se va a generar agua, no se van a bombear protones y el citocromo va a permanecer reducido. Y esto es bastante importante porque si el citocromo permanece reducido, separa la cadena, porque ya no va a poder regresar al complejo 3 y a que continúe el ciclo. Entonces, el citocromo C permanece reducido, ya no se aceptan más electrones y por lo tanto se detiene la cadena de transporte de electrones. Si nosotros nos vamos al esquemita que habíamos visto antes, pues la ácida de sodio se unió al complejo 4, todo pasa normal en glucólisis, también pasa ciclo del ácido cítrico, pero la cadena de transporte de electrones para. Ya no se bombean protones al espacio intermembrana, por lo tanto, la ATPasa ya no va a poder generar ATP y por lo tanto, este ATP ya no va a poder ser utilizado afuera para bombear protones afuera de la célula. Entonces, ahí estamos haciéndole como un stop a la cadena de transporte de electrones. Entonces, si nosotros, y oigan bien la pregunta, si nosotros medimos el pH del medio, o sea, de afuera de la célula, lo que está aquí, si nosotros medimos el pH de aquí, ¿cómo estaría? ¿Estaría más ácido o más básico que en condiciones normales? ¿Qué decís, Juliana? O Juliana, no sé cómo se pronuncia tu nombre, perdón. Perdón, ese es mi otro dispositivo donde estoy. Ah, ok, sí, Isa. Sí, es más básico. ¿Por qué? Porque no estamos bombeando protones hacia afuera de la célula. Entonces no va a haber mayor cantidad de protones y por lo tanto va a estar más básico que en condiciones normales. Entonces, hasta ahí con el primer experimento. Vamos al segundo experimento. Entonces, este tiene un mecanismo diferente. Era el dinitrofenol. ¿Qué va a hacer el dinitrofenol? Este es un acarreador hidrofóbico de protones. Repasemos la primera característica. ¿Cuál era la característica de la membrana interna de la mitocondria? Paola, Sunun. Paola, ¿estás por ahí? ¿O Abril Morales? ¿Cuál era la característica de la membrana interna? Supermovilidad a los protones. Sí, era impermeable a los protones. Entonces, en condiciones normales, los protones que están de este lado, o sea, en el espacio intermembrana, no pueden regresar a la matriz. Pero, ¿qué pasa? Este dinitrofenol es un acarreador hidrofóbico. ¿Qué va a hacer? Entra el dinitrofenol al espacio intermembrana y se roba los protones. Entonces, como este es hidrofóbico, sí va a poder atravesar la membrana y lo va a devolver a la matriz. Y ya en la matriz, como hay menor concentración, pues lo va a soltar y va a regresar los protones acá. Entonces, esto es la comparación que yo utilizo, es como esos videos de TikTok o esos memes en donde hay un niño que está recolectando pelotitas, pero del otro lado hay otro niño que de todos modos se las está quitando y las está volviendo a meter a la piscina. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí el dinitrofenol. Aunque la cadena de transporte de electrones va de bombear protones al espacio intermembrana, el dinitrofenol se los va a robar y los va a regresar a la matriz. Entonces, no se va a generar el gradiente y por lo tanto la ATP sintasa no va a poder girar. Lo que mirábamos en el video, si hay concentraciones similares adentro y afuera de la matriz, pues la ATP sintasa para. Entonces, ¿qué pasaría acá? De nuevo en el esquemita. Tenemos dinitrofenol, entonces pasa normal glucólisis, pasa normal ciclo del ácido cítrico y pasa cadena de transporte de electrones. Pero el dinitrofenol nos está robando esos protones, nos está quitando las pelotitas que estamos recolectando y lo regresa a la matriz. Entonces, no hay gradiente, no se produce ATP y por lo tanto el ATP tampoco puede salir para alimentar a la ATPasa tipo P y por lo tanto los protones no se van a liberar al medio. Entonces, de nuevo, Lourdes,
sin cal. Si nosotros medimos el pH de acá afuera, estaría más ácido o más básico que en condiciones normales. ¿Lourdes? ¿Estaría más básico? Ajá, estaría más básico porque no estamos bombeando protones hacia afuera. Y por último, tenemos a los inhibidores de bombas de protones. Entonces dijimos que estos son los fármacos que nosotros utilizamos cuando tenemos gastritis, que van a hacer que en nuestro estómago no se produzca tanto ácido. Pero si nosotros lo aplicamos a levaduras, los inhibidores de bombas de protones, como el rabeprazol, que es el que vamos a utilizar en la práctica, se unen covalentemente o de manera irreversible a la ATPasa tipo P. Entonces, este ya no está trabajando a través de la mitocondria, sino que este está en la membrana celular y como se une irreversiblemente, no permite que los protones salgan de la levadura y no se utiliza el ATP. Entonces, vean acá, dice que hay una inhibición irreversible porque se une a los residuos de cisteína de la ATPasa tipo P, no se utiliza ATP y no se bombean protones hacia el espacio afuera de la célula o espacio extracelular. Entonces, si nosotros volvemos a este esquemita, pasa todo normal, solo que aquí tenemos al rabeprazol en la ATPasa tipo P. Entonces, pasa todo normal, pasa glucólisis, pasa ciclo del ácido cítrico, pasa cadena de transporte de electrones, la ATPasa sí produce ATP, pero al momento de salir, este no puede ser utilizado por la ATPasa tipo P y por lo tanto no se bombean protones hacia afuera de la célula. Entonces, igual comparando, ¿qué creen ustedes? Pónganme en el chat. ¿Este sería más o menos efectivo que los anteriores que hemos visto? O sea, ¿estaría el pH más básico o estaría similar a los anteriores? Sí, María Fernanda. Tal vez estaría más básico porque actuaría de una vez ahí parando todo. En cambio, con los otros en lo que se para todo el proceso, todavía se liberan unos cuantos. Sí, justo así, porque incluso en los anteriores, aunque nosotros pues paremos la cadena o paremos de más, se sigue produciendo ATP en la glucólisis y en otros pasos de la oxidación. Pero si nosotros inhibimos este, pues definitivamente no se va a poder bombear protones. Entonces sí, justo así. Y bueno, si ustedes ya entendieron esto, ya van a entender su práctica. Entonces, como resumen, solo de manera rápida, de nuevo, Vera, ¿qué eran las ATPasas tipo P? Las ATPasas tipo P son las que utilizan el ATP. Ajá, ¿y cuál es su función? Sacar el protón. Ajá, bombean el protón de adentro de la célula hacia afuera. Ok, ahí estamos. Ramón, ¿en dónde actuaba la ácida de sodio? Según todo lo que vimos. ¿Estás por ahí, Ramón? Victoria Toño, ¿en dónde actuaba la ácida de sodio? Mándenle mensaje a Ramón y a Victoria que se conecten, por favor. Mari Carmen, el dinitrófeno.
No es en el complejo 2. ¿Alguien, algún voluntario? Se ¿Alguna voluntaria? roba los protones del medio y mantiene constante, o sea, sigue entrando los protones y es que yo algo así lo entendí. Sí. Se roba los protones del espacio intermembrana y los regresa a la matriz, que era este niño que nos quitaba las pelotitas y las regresaba a la piscina. Ajá, exacto. Y por último, también disipa la gradiente, María Fernanda. Y el rabeprazol, ¿en dónde actuaba? Igual voluntaria o voluntario. En el ATPasa tipo P. Ajá, en la TPasa tipo P. Entonces la va a inhibir y no se van a bombear protones hacia afuera de la célula. Si ustedes entienden esto, ya pueden hacer bien su reporte. Entonces ya vamos a la parte práctica. Laura. Gracias, Pablo. Me trato de compartir pantalla. Ok, entonces ya así como vamos a realizar todo esto que nos dijo Pablo en el laboratorio, o sea, cómo lo podemos comprobar. Bueno, para empezar, los objetivos de la práctica de esta semana eran poder relacionar el consumo de glucosa con los cambios de pH que van a ser producidos por las levaduras. También poder describir las vías por las cuales la glucosa genera estos cambios de pH y poder interpretar el efecto de los inhibidores y los desacoplantes sobre la salida de protones, sobre la bomba de protones, ¿verdad? Entonces, para los materiales que necesitamos para poder demostrar esto son 4 beakers de 100 mililitros. Vamos a necesitar también pipetas de 5 y 10 ml, un potenciómetro para poder medir estos cambios de pH, una piseta y vamos a necesitar una suspensión de levaduras de 200 miligramos por mililitro. Para poder realizar esta suspensión de levaduras, lo que se hace es de la levadura comercial, esa la seca que venden, se necesita realizarle unos lavados. Entonces, esos lavados, lo que se hace es poner levadura en 10 volúmenes de agua destilada, se centrifuga y se va a descartar el sobrenadante y ese proceso se va a repetir 3 veces para poder obtener ya nuestra levadura que podamos utilizar en los experimentos. Y además vamos a necesitar otras soluciones como la glucosa, la y también los inhibidores y los potenciadores como la ácida de sodio, el dinitrofenol y el rabeprazol y además también agua destilada. Entonces ya Pablo les explicó cómo era todo el mecanismo, todo el fundamento teórico de lo que nosotros vamos a ver y yo les voy a explicar cómo lo vamos a realizar. Entonces vamos a hacer 4 experimentos diferentes, ¿verdad? Bueno, lo haríamos en el laboratorio. El primer experimento va a funcionar como nuestro control. En este no le vamos a agregar ningún otro tipo de solución. Entonces lo que se hace es diluir 5 mililitros de levadura en 35 mililitros de agua destilada. Y vamos a determinar el pH de la solución. Se hacen como 3 lecturas de pH a los 3 y a los 6 minutos también. Luego se adicionan los 5 ml de la glucosa al 10%, se agita y ya se empieza a medir el pH. Igual vamos a medir el pH en el minuto 0 y luego vamos a tomar otras 4 mediciones cada 5 minutos y unas últimas 2 mediciones de pH cada 10 minutos por 2 veces más. Entonces, en el experimento 2, lo que vamos a hacer es igual el paso 1 del control, o sea, diluir la levadura en el agua destilada y luego de eso le vamos a agregar primero por decantación 0.5 mililitros de la solución de ácida de sodio. Entonces, ahí vamos a poder determinar el pH. Igual, otra vez, determinamos el pH en el minuto 0, luego a los 3 minutos y luego a los 6 minutos. Y ahí repetimos el resto de los pasos como lo hicimos en el control. O sea, le agregamos después la glucosa y le volvemos a hacer las mediciones cada 5 minutos y luego 10 minutos. En el experimento número 3, en este vamos a usar dinitrofenol. Entonces, igual hacemos nuestra suspensión de levaduras, ¿verdad? Y le añadimos 0.2 mililitros de la solución de nitrofenol. Y se determinan otra vez el pH, igual al minuto 0, al minuto 3 y al minuto 6. Luego se le agrega la glucosa y se vuelven a tomar las mediciones de pH en el minuto 0 y luego 4 mediciones cada 5 minutos y unas 2 mediciones más cada 10 minutos.
Y el cuarto experimento va a ser el mismo procedimiento, solo que le vamos a agregar rabeprazol, o sea, nuestra solución va a ser con rabeprazol, se le agrega por decantación, igual 0.2 mililitros de esta solución. Entonces, a cada grupo les vamos a asignar una serie de resultados. Se los voy a compartir de una vez para irles explicando cómo es que están estas tablas y qué es lo que ustedes tienen que realizar. Entonces, cada grupo va a recibir una tabla parecida a esta. Entonces, las primeras dos columnas va a contar como nuestro tiempo. La primera columna es el tiempo como del procedimiento, o sea, como el teórico, ¿verdad? Cada cuántos minutos nosotros tenemos que hacer nuestras mediciones. En cambio, la segunda columna, aquí va a ser ya el tiempo ya unificado, o sea, ya va sumado como que en el tiempo real en el que nosotros vamos haciendo el experimento. Y esta columna, la segunda columna donde dice tiempo para graficar, es el tiempo que ustedes van a utilizar para realizar sus gráficas. Y las otras 4 columnas son de cada experimento, ¿verdad? El del control, el de la ácida de sodio, el del dinitrofenol y el del rabeprazol. Entonces, aquí vamos a tener cada medición, como les comenté, o sea, al agregarle cada solución, vamos a tomar los primeros 3 pHs en el minuto 0, en el minuto 3 y en el minuto 6. Y aquí están los resultados de cada medición. Luego, a todos los experimentos se les agrega la glucosa y se vuelve a contar el tiempo en el minuto 0 y 4 mediciones a los 5 minutos y unas 2 mediciones más a los 10 minutos. Y aquí vamos a tener también cada resultado de cada medición de pH de cada experimento. Entonces, ustedes lo que tienen que realizar para su reporte es una gráfica por cada uno de los experimentos. Entonces, en total van a tener ustedes 4 gráficas. Deben de tomar en cuenta que estos resultados es como que si ustedes lo hubieran hecho en el laboratorio y estos son los resultados que ustedes obtuvieron en el laboratorio. Entonces, puede ser que estos no sean los resultados que la teoría nos indica. O sea, puede que haya cambiado por algún factor o que hayamos hecho algún procedimiento mal o algo por el estilo. Y entonces ustedes es lo que tienen que discutir también en su reporte. Además, tienen que tomar en cuenta todo lo que les explicó Pablo, o sea, les dio casi que toda la teoría de en qué funciona cada solución, qué inhibe o qué desacopla y todo lo demás. Y eso lo tienen que también ir discutiendo y ver si sus resultados, sus pH son los esperados o por qué aquí tengo pH básico, si me tenía que dar pH ácido, todo eso ustedes lo tienen que ir discutiendo. Entonces, si quieren, le vamos tomando screenshot de una vez, ya que cada grupo va a tener un resultado diferente y luego continúo con el resto de la explicación. Entonces, el grupo 1 de ambas secciones pueden tomarle screenshot a esto, estos son sus resultados. Y me ponen en el chat o me activan el micrófono que ya le tomaron para continuar, por favor. Ok, gracias. Ahora, grupo 2, igual de las 2 secciones, estos serían sus resultados. Igual me avisan ahí, sí. Ok, gracias. Grupo 3 de ambas secciones también. Estos serían sus resultados. Gracias. Ahora grupo 4. Sí. Gracias. Y por último, el grupo 5, igual de ambas secciones, estos serían sus resultados. Ya, Laura, gracias. Gracias. Y el otro grupo también. Ya, gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Va, entonces ustedes en sus resultados van a tener
4 gráficas. Estas 4 gráficas las van a agregar en el área, en la sección de resultados, y la tabla que les estamos brindando con esos resultados la van a agregar en anexos. Entonces, en resultados, las 4 gráficas, y en anexos, la tabla. Entonces, ustedes tienen que hacer todo su análisis de los cambios de pH tanto en el experimento control como con las otras 3 soluciones, ver si sí obtuvieron los resultados esperados, y si no los tuvieron, ¿por qué no los tuvieron? Y también deben de tomar en cuenta que, como les explicó Pablo, ¿verdad? Las levaduras van a tener una ATP sintasa en la membrana, que esta es lo que se encarga de la fosforilación oxidativa usando un gradiente de protones. Y también, además, también tiene otra ATPasa, pero tiene una ATPasa de protones en la membrana, que tiene también una función que va a ser similar a una bomba de sodio y potasio. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que ver con cada una de las soluciones, si inhibe algo o si afecta en algún proceso de la bomba de protones. Todo eso ustedes lo tienen que discutir de acuerdo a sus resultados. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que tienen que discutir o qué tienen que agregar en cada sección del reporte? ¿No? Yo solo con lo de las tablas, no me quedó muy claro de los tiempos. El tiempo que vamos a graficar, ¿cuál va a ser? Va a ser voy a regresar a las tablas. Ok. Ok, el que ustedes van a graficar es el tiempo que dice aquí para graficar, porque aquí nuestro tiempo está acoplado, o sea, es desde el minuto 0 hasta que terminamos el experimento. En la primera columna solo es como nuestra guía de cada cuánto tiempo nosotros tomamos los pHs, pero nuestro tiempo real, el tiempo que nosotros nos tardamos en realizar el experimento, es el de la segunda columna, y por eso tienen que utilizar este para las gráficas. Sí, las gráficas las tienen que realizar a partir de estas tablas de resultados, por eso cada grupo tiene resultados diferentes. Entonces, digamos, la primera gráfica va a ser de nuestro control. Entonces, vamos a utilizar el tiempo de la gráfica y los resultados del pH del control. Y así con cada uno de los experimentos. Y estas tablas ustedes las van a agregar en el área de resultados. Las gráficas. Esta tabla que ustedes ven aquí en pantalla, es la que tienen que agregar en los anexos, no en resultados. Gráfica puede ser una gráfica como de dispersión, que creo que es la que mejor quedaría, porque Sí. como son cambios de pH. Si querés, les puedo dibujar en la pantalla. Sí. Sí, gracias. Solo deja. Sí, son 4 gráficas. Solo tengo una duda. Como arriba hay un tiempo 0, ¿verdad? Y en abajo también. O sea, ¿esa sería la misma gráfica o cómo? No, les voy a volver a explicar. Digamos, la primera columna nos dice los tiempos que nosotros tenemos, cada cuánto tiempo nosotros tenemos que medir el pH. Los primeros 3 son antes de agregar la solución de glucosa, y luego el resto de los tiempos es después de agregar esta solución de glucosa. Pero lo que ustedes tienen que tomar en cuenta para su gráfica, voy a poner el marcadorcito. Lo que ustedes tienen que tomar para su gráfica es este tiempo, el de aquí. Aquí está todo el tiempo unificado, o sea, desde que empezaron el experimento será el tiempo 0, y ahí ya va agregado el tiempo, incluso cuando le agregaron la glucosa. O sea, aquí no para el tiempo. Esta solo es una guía, la primera columna solo es una guía de cada cuánto tiempo ustedes tienen que medir el pH. No sé si me di a entender o alguien no ha entendido esto todavía para volverles a explicar. Sí, hoy sí, ya es que me había perdido solo en algo, pero ahí está. Gracias. Okay. Bueno, entonces en total van a ser 4 gráficas, no lo van a agregar todo en una sola, sino que son 4 gráficas. Y perdón, Pablo, ahí está. Sí, y entonces va a ser tipo de dispersión, como decía Laura. Entonces ustedes van a ir graficando, por ejemplo, el pH en Y el tiempo en X, y van viendo cómo va cambiando. Si al principio estaba en el control, estaba alrededor de 6, vean, luego estuvo en 5, y al final pues se mantuvo y bajó hasta 4.9, por ejemplo. Pero pueden ir mientras vayan haciendo las otras, vean que tiene diferentes. Uno empieza en 5.8 y termina en 5.63.
o el dinitrofenol baja hasta 4.95 y demás. Entonces, esa comparación entre qué tanto bajó o si se mantuvo normal es lo que ustedes tienen que discutir en su reporte. Así como les dijo Pablo, entonces son gráficas de dispersión y una gráfica por cada uno de los experimentos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, el reporte, eso que les iba a decir ahorita. En la otra semana ustedes tienen parciales y también tienen el parcial de bioquímica, entonces el reporte lo van a entregar hasta el viernes 15 de octubre. Tienen hasta ese día para poder entregar. Igual cualquier duda que tengan o algo nos pueden escribir a nuestros correos o en el Moodle y nosotros se la resolvemos. Sí, igual siempre no lo dejen para el tiempo, o espero que hayan tomado apuntes porque de aquí a 2 semanas se les va a olvidar la explicación de hoy, entonces van a estar corriendo. Entonces siempre háganlo con tiempito. Y prácticamente lo que les explicó Pablo es casi que todo el fundamento teórico de lo que ustedes van a tener que discutir, ¿verdad? Entonces sí, si pusieron atención, se les va a hacer bastante fácil entender sus resultados y poder discutirlos. Este viernes es lo de seminario, ¿verdad? O sea, no va a haber pre ni nada de alguna práctica. No, ese viernes 15 únicamente va a ser lo del... No, el seminario es la otra semana. Ay, es que no puedo mover esto. Sí. No Sí, me el próximo viernes es el seminario, entonces el post corto se los estaríamos haciendo hasta el 15. Hasta el 15, igual. Pero creo que el seminario sí tiene una evaluación previa, no me acuerdo. Sí, el seminario sí tiene una evaluación previa, que va a ser el 8 de octubre, el próximo viernes. Y en 15 días, o sea, el viernes 15 es donde van a tener su post corto de esta práctica y la entrega del reporte. Sí. Solo fíjense que en la instructivo dice que su corto va a ser como antes de las 4 porque se van a unir las 3 secciones. Entonces ahí estén pendientes para conectarse al Zoom. ¿Alguna otra duda? Perdón, es que no entendí eso del horario del corto. O sea, ¿va a ser para este viernes del seminario o para la siguiente del 15? No, el corto del seminario sí va a ser el viernes 8. Solo que como ese día, como son exposiciones las que ustedes van a realizar, nos vamos a unir todos a partir de las 4 de la tarde. Pero antes de las 4 de la tarde, igual ustedes estén pendientes ahí del Moodle para las instrucciones. Van ustedes a realizar este corto. Y también vamos a hacer el sorteo de quiénes son los que van a exponer y así como fue en el seminario de vitaminas. Y para el corto, el postcorto de esta práctica, va a ser hasta el viernes 15. Junto con la entrega del reporte. Gracias, Laura. Bueno. Sí, el pre del seminario sí no se les puede correr porque como tienen que exponer, sí, así se preparan un poquito más. Y ese mismo día se va a hacer el sorteo. Igual como se subió en el instructivo, varios grupos tienen asignado el mismo artículo, pero el mismo viernes se va a decidir qué grupo es el que va a exponer el artículo. Entonces, para eso es que nos vamos a conectar un ratito antes. Igual todas esas instrucciones las van a ver ustedes en el Moodle y están en el instructivo. Ajá, están en el instructivo. Como 2 o 3 grupos tienen el mismo tema, entonces vamos a sortear. Entonces, todos los grupos tienen que estar preparados porque no saben quién va a exponer. ¿Y cuántas personas se exponen del grupo o eso va a estar en el instructivo? Sí, está en el instructivo. Yo recuerdo, no tengo el dato ahorita, pero recuerdo que solo es una persona. Pero voy a leer otra vez el instructivo. ¿Y son de 1 o 2? Ajá, 1 o 2, sí, algo así me acordaba. Sí, 1 o 2 personas. Igual, como todos los grupos tienen que estar preparados, porque si el grupo que expuso se le olvidó cómo exponer algo más, entonces los otros grupos van a tener que también como que agregar eso después o para las preguntas y todo eso. Entonces, para que todos se preparen bien para las exposiciones. ¿Sí, Emma? Yo tengo una pregunta. Ahí decía de que teníamos que basarnos en los objetivos que dice, o sea, el seminario, pero quieren que expongamos el artículo así con la introducción, metodología,
discusión y todo, o nos centramos solo en lo que pusieron de objetivos? Espérame, ahorita te digo. Sería una combinación de ambos. Si en su artículo, por ejemplo, si el objetivo es describir qué son radicales libres o identificar cuáles son los principales o cuál es el proceso de producción, si su artículo no lo menciona, pueden dar una breve introducción de eso, pero tienen que cumplir sobre todo lo que está abajo. No es tanto con los objetivos, sino con el criterio de evaluación. Ahí se les pone varios incisos como de que si contiene aspectos relevantes del artículo y demás. Entonces ustedes básense en el cuadrito de abajo que dice evaluación. Pero sí tienen que exponer prácticamente todo lo que está en el artículo como tal. O sea, exponer el artículo. Ok. Si no tienen más dudas, pues eso sería todo por esta semana. Y éxitos, en sus parciales y todas sus actividades de la otra semana. Cualquier cosa nos pueden escribir. Y nos vemos en el seminario. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, Nancy. Gracias.